Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema ¿es pecado comer cerdo? En el antiguo pacto, bajo la ley mosaica, a los judíos se les tenía prohibido comer carne de cerdo, entre muchos otros animales. La lista larga se encuentra en Levítico 11, pero para tener una idea de lo que sí podían comer y lo que no podían comer, leamos Deuteronomio capítulo 14, versículo 4 al 19, que dice: estos son los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y el conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos; ni cerdo, porque tiene pezuña hendida mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, y el búho, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Entonces, como dijimos anteriormente, la lista más completa y detallada se encuentra en Levítico 11, en donde también queda confirmado que era una ley para los hijos de Israel bajo el antiguo pacto. Ahora vamos a diferenciar las leyes en la Biblia. En las escrituras encontramos por lo menos 3 distinguibles tipos de leyes. Estas leyes son las leyes universales, es decir, las que aplican a todo ser humano, sea judío, sea cristiano o sea pagano, como no matarás, no adulterarás, honra a tus padres, etc. Y luego están las leyes judías, es decir, las que aplican solo a los judíos bajo el antiguo pacto, como circuncidarse, guardar el día de reposo, no comer animales inmundos, etc. Y luego están los mandamientos de Cristo, que aparte de incluir las leyes universales, incluyen las ordenanzas que Jesús le da a todo el que se convierte en su discípulo a través del bautismo, como congregarse como iglesia, colaborar en la expansión del Evangelio, participar en la cena del Señor y en la ofrenda para los santos. ¿Y cómo se aplica, vea? O cómo sé más bien que la dieta judía no aplica al cristiano. Bueno, en primer lugar, Jesús nunca lo ordena. No hay ninguna escritura donde Jesús nos ordene guardar la dieta dada a los hijos de Israel. En segundo lugar, en las listas de pecados del Nuevo Testamento nunca dice que sea pecado quebrantar la dieta judía, o eso de que sea malo el comer animales inmundos. Estas listas de lo que es pecado en el Nuevo Testamento se encuentran en Romanos 1, 18 al 32, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, Efesios 5, 3 al 5 y Apocalipsis 21, 8, donde tú mismo puedes leer y cerciorarte que jamás se dice que sea pecado comer alimentos inmundos. En tercer lugar, los alimentos que eran considerados inmundos en el Antiguo Testamento, Jesús los limpia en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, cuando Jesús le explica a sus discípulos que los alimentos que entran en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale de él. En Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Entonces, con esta sola cita, nadie puede poner en tela de duda que Jesús, con su autoridad divina, limpió los alimentos que antes eran considerados inmundos. Ahora, nadie te puede juzgar, vea, por comer carne de cerdo. Al inicio de la Iglesia de Cristo, este fue un tema controversial para algunos judíos, ya que no podían creer que bajo el nuevo pacto se pudiera dejar la dieta judía sin ser condenados, y por eso mismo, lamentablemente, se ponían a juzgar y a condenar a los que no guardaban esa dieta. Por esta controversia alimenticia, así como la del día de reposo, el apóstol Pablo les permitió a los judíos débiles a seguir practicando la dieta judía y seguir guardando el día de reposo, si sentían que estarían pecando contra Dios si lo dejaran de practicar.
Pero eso sí, el apóstol Pablo fue muy claro en decirles que de ninguna manera podían juzgar a los que sí comían de todo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, el versículo 3 dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El versículo 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El versículo 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lamentablemente hubieron hermanos falsos que en realidad eran judaizantes, que se metían en las iglesias de Cristo gentiles y los juzgaban por no guardar la dieta judía y el día de reposo. Por lo que el apóstol Pablo, para confirmarles su fe en Cristo, a esas iglesias les decía: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso se menciona en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Recuerda, nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos la iglesia de Moisés ni del Antiguo Testamento, sino que somos discípulos de Cristo. Para los judaizantes eran tan juzgones que hasta el apóstol Pedro les tenía miedos. Pablo les cuenta esta anécdota a las iglesias de Galacia, donde también se le habían infiltrado judaizantes a esas iglesias de Galacia. Entonces Pablo les cuenta esta anécdota para enseñarles a no dejarse manipular por ellos, como le sucedió a Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo les cuenta: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro ya sabía que el Señor mismo había limpiado lo que anteriormente era considerado alimentos inmundos, por lo que ya no tenía ningún problema en comerlos. Pero lamentablemente, cuando se acompañaba de los judaizantes, los de la circuncisión, se cuidaba del qué dirán, y en vez de corregir a los judaizantes, se les unía. Es importante notar que la carta que fue escrita para apaciguar las diferencias entre los judíos y los gentiles, de parte de los apóstoles, los ancianos y del Espíritu Santo, nunca prohíbe a los gentiles el andar comiendo a animales inmundos. Nunca se menciona eso, siendo que nosotros sabemos que como gentiles las personas no tendrían esa dieta. Entonces en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29 se menciona qué es lo que se les prohibió, y nunca se les dijo: mira, ¿saben qué? Para mejor limar asperezas, mejor no coman animales inmundos. No, eso nunca se le enseñó a la iglesia, nunca se le prohíbe a los gentiles comer animales inmundos, ni se les ordena que guarden el día de reposo, que el cual, esa hubiera sido la mejor ocasión, para poder poner eso en claro, si era o no era un edicto para el Nuevo Testamento. Pero obviamente entonces no lo mencionaron porque no era un mandamiento para el nuevo pacto. Ahora, ¿existirán hoy iglesias judaizantes? Lamentablemente sí. Y así como lo hacían los judaizantes del primer siglo, los judaizantes de hoy juzgan y condenan a la iglesia de Cristo no por guardar la dieta del Antiguo Testamento, por no guardar la dieta del Antiguo Testamento. No por nada el Espíritu Santo nos dejó escrito una advertencia para cuidarnos de las falsas doctrinas que iban a aparecer y que ya aparecieron. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, ¿cómo son santificados los alimentos por la palabra de Dios? Enseñándonos que nuestro Señor ha hecho limpios todos los alimentos. Ahora, ¿cómo es santificada la comida por la oración? Con acción de gracias a Dios, quien provee nuestros alimentos. Gracias y Dios les bendiga.